dispositivos de almacenamiento físicos, red y controladores de memoria. A partir de estos datos, de estas pruebas, fue donde yo saqué los datos que nos pide la guía del controlador de memoria, de los datos físicos, del procesador, en la aritmética del procesador, y de los periféricos. Por acá donde dice hardware podemos encontrar esos datos físicos también. Ya había realizado las pruebas, le repito, en el computador de escritorio, ya las había plasmado en el informe, pero para este puedo comentar acerca, por ejemplo, miremos el de la memoria. Él aquí, este software nos hace un comparativo con otras, ella tiene cargadas en su base de datos otros datos de otras memorias, de otras marcas, de otras líneas, donde él hace un comparativo y obviamente valga la redundancia, lo compara con lo que ya tiene el PC al cual estemos analizando. Entonces, estos son los datos que él arroja. Como yo lo había ejecutado, entonces me aparecen aquí. Cuando no está ejecutado, debemos de darle actualizado aquí o aquí en el chulito, cualquiera de los dos. En mi caso, como ya está actualizado, entonces ya me aparecen los datos acá. Entonces, esa es la interfaz gráfica del SysOf Sandra. Entonces vamos a mirar lo que les tenía preparado en el informe. Listo. Nos pide sección 1, microprocesador, tipo, nombre y fabricante. Listo. Entonces yo había encontrado obviamente los datos en el SysOf Sandra para el computador de escritorio. Esos son los datos tipo. El procesador es una AMD Sempron de 2.7 MHz. Por acá lo podemos evidenciar en la board. Aquí está, AMD Sempron de 2.7. ¿Qué otro dato nos pide? Longitud de palabra. Aquí tengo una breve explicación. La longitud de palabra es el tamaño de grupo de bits diseñado para usarse como una unidad simple de palabra. Nos referimos a la longitud de palabra de los microprocesadores cuando nos referimos a que son de 8 bits, 64 bits, 32 bits o 64. En el SysOf Sandra nos aparece a 64 bits. Esa es la longitud de palabra del procesador. Las caché internas. Ya, para este procesador, para este modelo de procesador, las caché internas nivel 1 y nivel 2 están directamente en el procesador Sempron. Como en otros procesadores, comparándolos, por ejemplo, traen las cachés, son visibles en el procesador en la parte de atrás o están en la board en la parte de abajo cuando levantamos el procesador. En mi caso, el procesador que les acabo de mostrar solamente trae los pines en la parte de atrás. Eso lo encontré, lo confirmé buscando en la web acerca de las características del procesador. Aquí tengo AMD Sempron. Esta es la característica del procesador. Para buscarlo en la web, el zócalo es AM3, se lo vimos allá, y trae una memoria caché de L1 de 128, de cual esta está dividida en dos de 64 kilobits, y una memoria caché L2 de 1024, también dividida
en 2 si no estoy mal. Esto lo podemos confirmar acá. Esto lo podemos confirmar en el informe. Listo. Este es un breve texto acerca de lo que es la memoria caché. L1, una vez la L1 carga donde almacenar y transferencia de datos del sistema e instrucciones. Está, a ver, eso fue lo que nos arrojó el sys of Sandra. Para la L1, que está dividida en dos, de 128 kilobits en total. Una es para datos de primer nivel y otra es para instrucciones del primer nivel. Y la otra es datos unificados de segundo nivel de 1 megabyte para un total de 2. Estas son propias del procesador, como les decía, no son una parte en la board. Listo. Frecuencia de reloj. Esta es una breve descripción. La frecuencia es la magnitud física cuya unidad es en Hz. Representa un ciclo u oscilación por segundo. En caso de los procesadores indica las conmutaciones eléctricas acaecidas en un segundo dentro de un transistor. De acuerdo a la referencia del procesador, que es de 2.71 GHz, es decir, 2.710.000 Hz. Aquí está, no sé si alcanza a apreciar bien, 2.71. Y AMD, ese sería el fabricante. Otro dato nos pide. Para la sección número 2, memoria principal, nos pide la capacidad de almacenamiento. Una breve descripción. La memoria principal, RAM, donde en la board, el computador de escritorio, tenemos estos dos slots para memoria RAM, para máximo memoria RAM DDR3 de bus de 1600, más de ahí no nos soporta, dual channel obviamente. Este que aparece aquí, dual channel, hace referencia a este banco 0 y banco 1, hace referencia al dual channel, donde esa es la capacidad mínima soportada por el slot. Es DIMM DDR3, ya explicamos esa tecnología que significa. La que tiene instalada el computador de escritorio es esta, una Smart Vision de 2 GB DDR3, bus de 1333 MHz, donde trabaja una frecuencia de 166 MHz. Y la transferencia de datos es de, ya los confirmo acá, claro que esos datos son de acuerdo a la tecnología, donde les decía que era DIMM DDR3. Esta tecnología puede procesar 8 datos por ciclo de reloj, aunque esos módulos tengan 240 contactos, al igual que las DDR2, son completamente incompatibles debido al cambio de posición de la ranura. Se refiere a esta ranura que aparece aquí. De acuerdo a la tecnología, esta cambia de posición. Las DDR3 trabajan con 1.5 voltios. Esta tecnología acepta módulos de hasta 8 GB para computadores de escritorio y de 16 GB para servidores. Eso es lo que les decía acerca de la memoria RAM que tengo instalada. DDR3, bus de 1333, trabaja una frecuencia, una velocidad del reloj de 300 MHz y los datos por segundo son de 1333 millones. Una tasa de transferencias de 10.664 megabaudios. Esta parte de acá, esta ya es la que me aparece. La anterior de arriba era, me mostraba eran los dos slots como banco 0 y banco 1, y esta
me muestra aquí la memoria que tengo instalada, 2 GB DIMM DDR3, bus de 1333. Velocidad de 166 MHz, ¿sí? En esta parte me pide la velocidad de entrada del reloj es de 2 por 402 MHz, un total de 804. Esa velocidad de 166 MHz va asociada a la referencia del estándar DDR3 para esta de 1333. Esa sería la velocidad del reloj, 166 MHz. Eso lo encontré en la web. Acá son los tiempos de capacidad de tiempos para copiar. Estos ya son otros datos adicionales que coloco como manera de información. En la sección número 3 nos pide características del disco duro, por ejemplo capacidad de almacenamiento. Para el disco duro que tiene instalado el computador de escritorio me aparece 465.76 GB. Y tengo el disco duro donde vemos claramente que es una marca Samsung, capacidad de 500 GB a 7200 RPM y es serie LATA 2, donde trabaja a 3 GB por segundo. Eso lo vamos a ver ahorita. Aquí hace referencia. Aquí vemos los conectores, alimentación a la izquierda y datos a la derecha, donde conectan a la board que tiene disponible para 4 conectores SATA 2 300. Volviendo acá, nos pedía tiempos de acceso. Es el tiempo exigido para que un ordenador procese datos de un procesador y que recupere los datos solicitados de un dispositivo de almacenamiento. Aquí está. Esa es una prueba que hace Sysoft Sandra, donde el tiempo de acceso al azar, de acuerdo a la velocidad de mi disco duro, tiene una transferencia de datos de 15.55 kilobits por segundo de acuerdo por cada RPM. No alcanza a apreciar bien aquí. 2.175 microsegundos por RPM son los valores índices más altos, en este caso los mejores. La tecnología del disco duro es SATA 2 a 300 MB por segundo, también conocida como serie LATA 300. Eso es lo que nos arroja el Sysoft Sandra. SATA 300, esa es la tecnología de mi disco duro a 7000 RPM, 7200 RPM. Me aparece la marca y el número de serie del disco duro. Eso es lo que hace referencia a las 3 GB. Nos piden la sección 4 periféricos. Esta información la obtuve con el mismo Sysoft Sandra, pero no por medio de una prueba, sino, aunque sí por medio de una prueba, sino en otra sección, donde aparece hardware, la parte, por ejemplo, de dispositivos de almacenamiento físicos. Al cargarlo, él ya me selecciona unos valores por default. Me refiero a donde él me va a cargar, por ejemplo, las propiedades generales, características generales, firmware,
características generales más acá abajo. Esto que estamos viendo aquí es del disco duro de este portátil. ¿Ya? Yéndonos a donde nos interesa el informe, en la sección 4 con los periféricos he puesto, recordemos que los periféricos son los dispositivos o los elementos de entrada y salida, como por ejemplo puertos donde conectamos un mouse, un disco duro externo, unidad de CD externa, puertos de comunicación. En este caso, este con uno en el computador de escritorio hace referencia a un puerto serial, el cual no está conectado en la board. Es este con uno que está ahí, está disponible para conexión. Y adicionalmente le muestro este LPT1, que es un puerto paralelo para impresora. Con uno y características. El LTP1 que les acabo de mostrar y el estándar USB. Tenemos USB 1, 2. Aquí nos aparecen otros datos, pues obviamente es donde estuvo conectado los componentes al momento de la prueba. Nos aparecen USB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 puertos USB, donde en algunos no hay ningún dispositivo conectado, donde están en la parte de atrás. Están USB 3, 4, 5, salida de audio, conectores PSP para teclado y ratón de parte de los periféricos, y en la parte de adelante tenemos lector multitarjetas, entrada y salida de audio, los conectores USB, lector multitarjetas. Esos son los puertos, los periféricos que reconoció Sandra al momento de la prueba. Listo. Como periféricos adicional están los puertos que aparecen en la tarjeta llamados PCI y PCI Express. Estos puertos de acá, este puerto. En este puerto tengo conectado, instalado una aceleradora de video, y en este puerto de acá, el PCI, tuve conectado una tarjeta de televisión. Aquí me aparecen identificados en la parte de los periféricos. Esta es la referencia del puerto y esta es la referencia del PCI Express, donde tuve conectada la aceleradora de video. Como conclusión, a partir de la práctica puedo deducir los diferentes aspectos y o características de la arquitectura de un computador. Se comprendieron técnicas de identificación de características por medio de software sugeridos, donde desarrollé un análisis básico de la estructura interna de mi computador de escritorio. Bueno, muchas gracias. Este hace parte del laboratorio número 1, donde quiero aprovechar este video, ya que tengo mi computador de escritorio desarmado, dar a conocer ciertas partes, ciertos puntos que nos pide para el laboratorio número 3, donde la temática revisada es la arquitectura general y proyección de las tecnologías y guía de actividades de la práctica. El objetivo
es determinar los diferentes componentes de una arquitectura computacional y conocer hacia dónde se proyectan las tecnologías. Entonces, ¿qué nos pide para esta actividad? Tomar 1 o máximo 2 fotografías de la board, en la cual voy a identificar ciertos componentes que nos va a pedir aquí. Entonces vamos directamente a los componentes. Nos piden identificar la memoria RAM, ya se las mostré, una Smart Vision de 2 GB de DDR3, bus de 1333. Esa Smart Vision, esa memoria RAM, va a instalada en uno de los slots de la board. Disco duro. El disco duro tengo instalado es el Samsung, ¿sí? Conexión SATA 2, y tengo disponible en la board conexión de 4 en total SATA 2. El otro conector es la unidad de DVD. Microprocesador. Ya se lo había mostrado, es un AMD Sempron de 2.71 GHz. Y lo que no lo había mostrado claramente arriba, socket AM3, ese es el donde está la instalación. Aprovecho y le muestro acerca de los pines, lo que les hablaba, lo de la memoria caché. Solo tiene pines. Hay unos que en la parte central traen la memoria caché, o en la parte de abajo donde está instalado acá traen en la memoria caché. Hay que instalarlo con cuidado porque si se dobla un pin queda sirviendo para nada. Listo. Memoria caché L1 y L2, ya les había comentado que esta memoria caché L1 y L2 están propias en el procesador. El DMA, ese sí no lo pude identificar físicamente en la board, pero lo que estuve leyendo hace referencia a los buses de comunicación, donde permite al equipo, por ejemplo al procesador, quitarle carga de procesamiento. Este DMA utiliza los buses de control y de datos. El chipset, este chipset, que es la que aparece aquí, de antemano, esa es una board básica donde solamente me aparece un chipset. Por lo regular, en board más complejas, donde por lo menos aparece otro puerto PCI, o tienen dos AGP 4X, que creo que es la última tecnología, hace referencia a este PCI Express, y este es el chipset. Este chipset, cuando traen otro, va ubicado en otra zona de la board y se denomina chipset Puente Norte o Puente Sur. Solamente está este, que es de la board ASRock, y el que tiene es marca Nvidia. Eso ya lo vamos a ver ahorita en las características que bajé de internet desde la página directamente de ASRock. La BIOS en esta board es un pequeño integrado que está en la parte de acá. No sé si alcance a ver bien ahí. Dice N68BS3 de la referencia de la board, y UCC hace referencia a que esta board tiene la capacidad, si hay algún bloqueo del procesador, permita desbloquearlo. Eso lo vamos a ver ahorita en las características de la board.